El proceso de diseño nos lleva precisamente a esos tres conceptos. Pero el más, el que más afecta en el proceso del uso de agua es la eficiencia, porque eso ya depende del diseño que yo hice, del cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño y algunas otras actividades paralelas a todo esto ya cuando esté funcionando el sistema de riego. No sé si ustedes han tenido o tuvieron la oportunidad el año pasado en los primeros días, en los primeros meses del año o el año antepasado, de poder visitar el área de hortalizas. Pero podemos ver ahí en el área de hortalizas y creo que también si han podido visitar el área de producción animal, regueros de agua por todos lados, tuberías rotas por todos lados, uniones improvisadas con alambre y con pedazos de hule, chorros goteando, válvulas disparando agua, espacios totalmente humedecidos. Es decir, como que todo el sistema de abastecimiento de agua de la escuela estuviera colapsado. Y de hecho, yo podría decir, desde mi punto de vista, como catedrático y como especialista en este, de que sí hay muchos problemas en ese sentido. ¿Alguien está hablando por ahí? Henry, sí estás hablando. No, ingeniero, solo está activado cuando funciona el micrófono. Pues tenés abierto tu micrófono. Sí, es de la compu, pero no tiene. Ah, ya, perfecto. Bien, Conéctalos. entonces les comentaba de que así como ocurre en la escuela, no sé la razón por la cual eso se esté dando en la escuela, porque eh, desde que estoy como catedrático he observado eso. Lamentablemente, pues hay cosas más importantes para la dirección eh, que ha dado pues esa situación. Y lo mismo ocurre con las municipalidades en el uso del agua potable. Lo mismo ocurre en las unidades de riego en todo el país, en donde el gobierno invirtió grandes cantidades de dinero para que las cosas se cumplieran. Lamentablemente eso no, como que nosotros no nos gustaría la aplicación de normas y leyes para cumplir las cosas. Prueba de ello es pues, que estamos llegando a un límite en el cual el agua la consideramos como un recurso muy limitado. Y hemos hablado acerca de que hay escasez de agua, cuando hemos llegado a la conclusión de que no hay escasez de agua. Le damos escasez a toda el agua que se pudo haber perdido en el mundo, pero el agua que existe en el mundo está diseñada para soportar toda la población que existe. Ya dijimos de que el problema es mala administración, mal uso de los recursos, descuido, corrupción, etcétera. Entonces, esa es la razón. Pero hagamos nosotros nuestra propia tarea y seamos nosotros los precursores, no solamente de la incorrupción, sino que también del buen manejo de nuestros recursos. Como agrónomo, creo que les he mencionado, tenemos el carácter ambientalista. No hacemos que las cosas se pudran o se corruptan, sino que hacemos buen uso de ellas como personas sensatas. Aunque no alimentemos al mundo, como dice aquel rótulo, pero así hacemos nuestra parte en recuperar los recursos naturales.
Bien, entonces vamos a hablar acerca de la eficiencia del riego. La eficiencia en sí, que hemos mencionado que, por ejemplo, el riego superficial tiene una eficiencia hasta del 60% si se tecnifica. El sistema de riego por aspersión tiene hasta el 75% si yo aplico toda la técnica de riego. El microaspersión tiene hasta el 85% y el goteo hasta el 90% de eficiencia. ¿Puedo superar eso? Puedo superarlo todavía haciendo buen uso con responsabilidad del recurso. Pero bien, entonces, la eficiencia de riego es la relación que existe entre el agua que está llegando a la parcela y la está aprovechando el cultivo y lo que yo estoy captando. Yo capto una cantidad y la planta aprovecha otra cantidad. Diríamos que el 100% de eficiencia es de que del 100% que yo capto, el 100% aproveche la planta. Pero lamentablemente eso no se da, no se da. La posibilidad de poder reducir ese margen entre el uso del agua a nivel de aprovechamiento por parte de la planta y lo que estoy extrayendo de la fuente está en función a mi responsabilidad. Entonces, en principio debemos de saber de que la eficiencia total del sistema, cuando nosotros calculamos o diseñamos, buscamos que sea prácticamente igual a lo que hemos aprendido en la teoría. Y como les mencionaba, un riego superficial por surcos, por inundación, puede llegar hasta el 60%. El riego por aspersión puede llegar hasta el 75%. El riego por microaspersión con el 85% y el goteo con el 90%. Cada uno de esos métodos de riego ya diseñados se les aplica precisamente esa deficiencia que tienen para poder considerar que lo que estamos haciendo está perfecto. Es decir, no perder más agua de la que el diseño lo admite. Entonces, esa es la idea. Bien, entonces, repitiendo lo que es la eficiencia de riego, dice que es la relación que existe entre la cantidad de agua que realmente aprovecha la planta o los cultivos y la cantidad de agua que he tomado de determinada fuente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que a lo largo del sistema van a ocurrir pérdidas de agua, no pérdidas de presión, estoy hablando de pérdidas de agua, por concepto de un montón de cosas. En este caso, en esta gráfica que les presento, estoy hablando aquí de un método, de un sistema de riego que le llaman por gravedad, es decir, que se deriva en alguna fuente y se lleva de alguna forma hasta entregar el agua al sistema y poder aplicar el riego. Este podríamos considerarlos el método más primitivo. Sin embargo, tanto México, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Colombia y los países, por decirlo así, menos beneficiados, todavía tienen sistemas de riego de esta naturaleza. Por ejemplo, también en Arizona, en California, yo creo que también en el área de Texas.
también ahí todavía el método de riego por canal abierto todavía se da. Y es ahí donde se generan la mayor cantidad de pérdidas de agua. ¿Por qué razón? La primera pérdida de agua está en función a la evaporación del agua en circulación sobre los canales. Este tipo de extracción de agua y entrega de agua se llama a cielo abierto, porque prácticamente la superficie exterior del agua prácticamente da con la atmósfera. Y tanto el viento como la temperatura o la radiación solar generan pérdidas por evaporación. Pero también, como los canales, ya sea de tierra o de concreto o de algún otro material, siempre existen algún otro tipo de fugas. Si no tiene revestimiento, la filtración es uno de los problemas más graves, que pierde mucha agua. Pero, sin embargo, sigue la utilización por los grandes caudales que se derivan y se llevan. La diferencia de altura entre el río o la toma y el área de riego es mínima, y por lo tanto la conducción de esos canales tiene que hacerse con la mínima pendiente. No sé si ustedes ya vieron topografía, pero la mínima pendiente recomendada, mejor dicho, la máxima pendiente recomendada a lo largo de un canal de conducción no es mayor de 3 por 1000. Es decir, por cada kilómetro se baja 3 metros. Entonces, el movimiento del agua es de poca velocidad y genera mucha pérdida por evaporación y por filtración, debido pues a que el agua permanece mucho tiempo en circulación en esos canales. La eficiencia en estos casos es bajísima. Sin embargo, ahora que se está trasladando agua en tubería, la eficiencia esta ha bajado bastante. Entonces vamos a ver las posibles pérdidas que se dan a lo largo de todo el sistema. Entonces, la primera o el primer tipo de eficiencia que nosotros podemos considerar es la eficiencia de conducción. Es decir, la eficiencia que se da desde donde el agua la tomamos de una fuente hasta llevarla a la entrada de la parcela. A eso se le llama eficiencia de conducción, y es la relación que existe entre el agua que estoy llevando a la parcela y el agua que estoy derivando aguas arriba. Es decir, lo ideal sería que el agua que yo tomo de una fuente esté llegando exactamente en la misma cantidad a la orilla de la parcela. Ya a partir de ahí sería problema del que opera su sistema de riego a nivel parcelar. Pero mientras tanto, el 100% debía de ser de que la misma cantidad que derivo es la misma cantidad que llega a la parcela. Sin embargo, eso no se da. Incluso en sistemas de riego que van construidos con tubería, hay pérdidas siempre. ¿De qué forma? Vamos a hablar posteriormente a qué se refiere. Entonces, la eficiencia de conducción está en función a la infraestructura que se tiene establecida. Puede ser canales abiertos o a cielo abierto, o bien trasladada el agua por medio de sistemas de entubado, que permite pues reducir algunas pérdidas. Bien, entonces aquí tenemos de que la conducción del agua puede hacerse a cielo abierto o en tuberías a presión. En cualquiera de los dos métodos de traslado siempre se van a dar algunas pérdidas, y por lo tanto pues la eficiencia de conducción nunca llega al 100%. Luego tenemos lo que se llama la eficiencia de aplicación. Esta es la relación que existe entre la cantidad de agua que realmente se acumula o se almacena en el espacio radicular de la planta
y la cantidad de agua que entra a la parcela. Esto pues está prácticamente establecido de acuerdo a el cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño. Recordemos que la cantidad de agua que nosotros entregamos a la parcela tiene que distribuirse dentro del área de riego. ¿Hasta dónde esa distribución es la más adecuada? Hay que buscar la forma en que podamos llegar a poder utilizar el agua en un 100%. Lamentablemente, aunque van a haber elementos que van a limitar eso se cumpla. Pero mientras logremos un mejor aprovechamiento, es decir, el mejor humedecimiento de la zona radicular, vamos a estar aprovechando el agua de manera más eficiente. Entonces, la eficiencia de aplicación, en resumen, es la relación que existe entre el agua almacenada realmente en el área de las raíces de la planta y la cantidad de agua que nosotros entregamos a la parcela. En ese sentido, son los métodos de riego los encargados, por decirlo así, de que la aplicación del agua sea más eficiente. Hay métodos, por ejemplo, los llamados métodos superficiales de inundación, de melgas y por surcos, que son los métodos de entrega más, por decirlo así, más primitivos y en los cuales las pérdidas de agua son mayores. No así en los métodos presurizados, como aspersión, microaspersión y goteo, que en la mayoría de los casos van en tuberías a presión. Pero también dentro de esta clasificación, la aspersión y la microaspersión son consideradas como aplicaciones superficiales. Pero en otro tipo de clasificación, por ejemplo, confinados o localizados, la microaspersión puede clasificarse también acá, porque en diseños de áreas frutales se diseña exclusivamente en el espacio que cubre la sombra de un árbol. Y en cuanto a goteo, cuando se siembra a nivel puramente de surco, la eficiencia casi se logra en un 100%, pero bien manejado, bien cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que el diseño o del cálculo agronómico obtuvimos. Bien, pero hay también otra eficiencia, que es la eficiencia de almacenamiento. Esta eficiencia se define como la relación que existe entre el agua verdaderamente almacenada en la zona radicular en donde nosotros hemos diseñado nuestro sistema y la cantidad de agua que hemos aplicado para llevar a capacidad de campo esa zona. Cuando nosotros diseñamos, no diseñamos a la profundidad de la totalidad de raíces, sino diseñamos a la profundidad efectiva de raíces. Y todavía ahí manejamos el método del umbral de riego, hasta donde queremos realmente consumir para volver a aplicar otro riego y poder llevar nuevamente a capacidad de campo la zona radicular. Entonces, esa relación que existe entre el agua que se almacena y la capacidad de campo es en donde nosotros verificamos si realmente nuestra eficiencia de almacenamiento se está logrando al máximo. En ese sentido, vemos de que este es un ensayo realizado en un lugar de riego por diferentes métodos y evaluaron. Entonces encontraron de que el método de riego por gravedad en ese lugar solamente alcanzó el 40%. Prácticamente
el método de riego por gravedad o superficial desperdició, en este caso, el 60% del agua aplicada, mejor dicho, derivada. Luego, en aspersión, se encontró que solamente se estaba aplicando o aprovechando el 70%. Sin embargo, pues el riego por goteo sí mantuvo su eficiencia al 90% y ya sabemos por qué razón. Entonces, estas evaluaciones se han tenido que realizar con la finalidad de hacer un verdadero uso del agua. Otra eficiencia que encontramos es la eficiencia de uniformidad. La eficiencia de uniformidad se define como la relación que existe entre el promedio de la profundidad alcanzada en la aplicación y la profundidad de diseño del método que nosotros establecimos. La profundidad de diseño del método que nosotros establecimos está en función a la profundidad efectiva de raíces. Ahí está el límite, por decirlo así, de hasta dónde va a alcanzar realmente la profundidad que nosotros necesitamos para mantener una uniformidad en toda la parcela. Lamentablemente esto no se da por muchas razones. Por ejemplo, una de las razones podría ser de que la textura del suelo puede ser muy variable dentro de la parcela. Por eso es que cuando hacemos un muestreo de suelos, tomamos diferentes muestras de diferentes lugares de acuerdo a una metodología de muestreo. Y entonces homogenizamos ese muestreo en una sola muestra que permita tener el estándar de todas las características de la parcela. Prácticamente lo que estamos haciendo es una especie de estandarización o promediando realmente la calidad de la textura del suelo en ese momento. Entonces, de hecho, esa uniformidad va a ser bastante complicada en su medición. Recuerdan de que cuando se hace este tipo de investigación hay que determinar a lo largo de toda a lo largo y ancho de la parcela hasta dónde realmente ha llegado la profundidad que se da en la aplicación y hasta dónde necesitábamos nosotros esa humedad. Pero no en todo el área va a estar igual. De acuerdo a eso, encontramos pues de que existe la eficiencia de uniformidad que va a ser bastante compleja en su determinación. Entonces, esto está también en función al método de riego que estamos utilizando. Por ejemplo, este método de inundación, quizá por lo plano del área, nos permite que la cantidad de agua que aplicamos sea uniforme y la penetración sea uniforme y que alcance realmente uniformidad en la penetración dentro del suelo. Entonces, este es un método, yo diría que en su concepto de uniformidad es el que mayor uniformidad tiene. Cuando uno trabaja en surcos, normalmente se da este tipo de problema, que en la parte de la cabecera de la parcela en donde entra el riego va a estar constantemente abastecida para que el agua llegue hasta el final del surco. Por lo tanto, aquí hay mayor concentración de agua. Entonces, cuando nosotros hacemos una evaluación de la profundidad a la cual llegó nuestro riego, estamos viendo que aquí es el punto en donde realmente podríamos decir es el promedio, pero realmente nuestra necesidad estaba hasta aquí. Aquí está el límite cabal. O sea que las últimas plantas sí están recibiendo lo correcto, pero las primeras plantas están desperdiciando una alta cantidad. Si yo trazara mi línea aquí, hasta aquí sería mi línea de diseño y todo esto pérdida de agua. Por eso es de que en aquella información el riego superficial descargaba
una eficiencia del 40%. Y prácticamente todo esto que se pierde aquí es deficiencia. Y de ahí, pues, de que esté llegando ¿cómo podríamos llamarle? La profundidad de humedecimiento solamente en algunos lugares. Bien, entonces a eso se refiere la deficiencia de uniformidad. Si ustedes se dan cuenta, en esta gráfica vemos después de que lo ideal hubiera sido que el agua estuviera, mejor dicho, la humedad estuviera hasta acá. Pero todo esto tuvo que echarse de agua para poder alcanzar la última planta. Y esto es desperdicio. Incluso parte de esto todavía es desperdicio, porque como hemos dicho, que la profundidad efectiva de raíces es en donde está concentrada la mayor cantidad de raíces efectivas. Por lo tanto, aquí todo eso todavía podemos considerarlo como pérdida. Muy bien. Entonces entramos también a lo que es la eficiencia de utilización agronómica. Y esta no es más que la interacción de todas las eficiencias que hemos hablado. Entonces tenemos en resumen eficiencia de conducción, eficiencia de aplicación, eficiencia de almacenamiento, eficiencia de uniformidad, y todo esto nos da la eficiencia de utilización agronómica. Esta es la que debemos de trabajar nosotros para lograr el propósito de eficientar el uso de nuestra agua. Bien, entonces aquí, por ejemplo, hay una técnica de eficientar el método de riego por surcos, en el cual esta tubería que ustedes ven aquí no es más que tubería doblada a la medida del diseño de riego. Es decir, esta tubería descarga una cantidad de agua equivalente a que nosotros hayamos diseñado la cantidad de agua que necesita cada uno de estos surcos. No solamente el diámetro de la tubería, sino que también la altura que va a haber desde el nivel del agua hasta el punto en el cual se está entregando el agua. Este es un cálculo que vamos a aprender a hacer también cuando estudiemos los métodos de riego en el curso del año entrante, del cuatrimestre entrante. Entonces, esto también es una forma de tecnificar y mejorar la eficiencia del riego superficial o por gravedad. Cuando nosotros hacemos un análisis de cómo se comporta el agua aplicada en el suelo de acuerdo a su textura, nos damos cuenta, esos son dos extremos. Aplicando el agua en este surco y en este surco, en un suelo arenoso, el comportamiento del nivel de humedad tiene esta forma. Si estamos trabajando en un suelo arcilloso, el comportamiento del nivel de humedad tiene esta conformación. Entonces, esa es parte de la información que nosotros debemos de tener de cómo se va a comportar nuestro espacio húmedo dentro de una textura totalmente diferente y heterogénea. En cuanto a la uniformidad, vemos aquí, digamos, en caso de un método de riego por aspersión, si ustedes se dan cuenta, el círculo que forma cada punto corresponde al círculo de giro de un aspersor. Y para lograr la mayor uniformidad, tenemos que buscar las mejores distancias entre aspersor y aspersor a medida que podamos lograr la mejor aplicación o más uniforme la aplicación, para que en el suelo pues prácticamente la lámina de agua aplicada sea la correcta.
Aquí tenemos una fotografía de cómo funcionan los aspersores en estos métodos de riego para que cada chorro de cada aspersor pueda alcanzar el pie del siguiente aspersor. También eso lo vamos a ver cómo se calcula en el método de riego. Pero bien, la eficiencia en ese sentido tiene cierta connotación y nosotros tenemos que saber cuáles son los elementos que nos ayudarían a mejorar esa eficiencia. Vamos a descansar unos 5 minutos para continuar con esos temas. Vamos con el tema. Antes de iniciar con el siguiente paso, quisiera consultarles si hay alguna pregunta, algún aporte o algo similar para poder verificar de que sí hubo ¿cómo se llama? Respuesta. Por favor. Ingeniero. Sí. Solo para darle un aviso, el compañero Gaspar Scholl me pidió favor que le avisara que no podía conectarse, tenía problemas de señal. Bueno, decirle que en cuanto pueda mandarme una notita por ahí para tomarlo en cuenta, para saber que como a mí me pasa siempre el reporte de ingresos, qué fue lo que pasó con él, no va a aparecer, entonces yo necesito tener una constancia. Está bien, ingeniero, que esté bien. Perfecto, pues. ¿Alguna otra consulta relacionada con el tema? Bien, entonces todo aprendido, ¿verdad? Perfecto, entonces pasamos a lo que se llama operación del sistema. La razón de la operación del sistema es que se cumplan a nivel parcelar las especificaciones técnicas. Desde ese punto, la operación busca de que el cumplimiento de la eficiencia, la racionalidad y la sostenibilidad del agua puedan alcanzarse en sus mayores valores. Por lo tanto, la operación del sistema es un elemento importantísimo en el proceso. Se considera que los diseños de sistemas de riego deben de estar adecuadamente diseñados para que la cantidad de agua disponible tenga relación con la producción. Porque en este caso, no solamente el costo de implementación de una obra de riego es alta y la disponibilidad de agua, no estoy diciendo escasez, estoy diciendo disponibilidad de agua está limitada. No hablo de escasez, sino que hablo del uso del agua. Porque no quiero manejar el concepto de escasez porque realmente ya hemos visto que no existe escasez. Lo que ocurre es un mal manejo, una mala operación, malos diseños y mal uso de los recursos naturales, agua, bosque, flora, fauna, suelo. Hay una especie de irresponsabilidad en todo ese proceso. Por lo tanto, es importante pues de que la tarea de operación deba darse de manera más efectiva. Y si lo pensamos desde el punto de vista, el costo que tiene el agua, mientras menos se pierda, más disponibilidad tendremos. Bien, entonces, la operación del sistema es el conjunto de acciones que se dan desde la derivación del agua en la fuente hasta el aprovechamiento del agua a nivel parcelar. Entonces, todas esas actividades se les llama operación. Y la operación del sistema va a consistir en el cumplimiento de ciertas acciones. Y las acciones son relacionadas con el manejo del agua en todo momento. Todas las acciones que se deben de realizar en la operación del sistema de riego se pueden resumir en el cumplimiento de las especificaciones técnicas
que se dieron en el diseño o cálculo agronómico y que fueron debidamente calculadas partiendo de los estudios preliminares de campo. Cuando hablo de los estudios preliminares de campo, me refiero a que se hizo visita al campo, se hizo muestreo de suelo, se establecieron los límites del área, se hizo un levantamiento topográfico, se consideró la textura del suelo, se verificó la profundidad efectiva de las raíces, se ubicó la posición de la fuente. Es decir, se establecieron todos los parámetros para poder diseñar y poder calcular el sistema de acuerdo a las necesidades que existen en las relaciones agua, suelo y planta. Por lo cual, el diseño debe de cumplir siempre y el resultado de esas relaciones agua, suelo, planta dan como valor las especificaciones técnicas del sistema. Tal vez recuerdan ustedes el cuadrito de cálculo agronómico, que aparecen ahí ciertos valores que los vamos a ver en este momento, que deben de cumplirse en función a nuestro diseño. Bien, entonces, ¿cuáles son las especificaciones técnicas que deben de cumplirse durante la operación? Son las siguientes. La primera es la aplicación de la lámina bruta o lámina de riego. En ese sentido, la aplicación de esta lámina debe de ser lo más uniforme y en el tiempo que permita que el agua pueda penetrar adecuadamente dentro del suelo. Entonces, la lámina bruta, como ustedes tienen conocimiento, es la lámina neta ajustada a la cual se le incrementó la potencial deficiencia que puede tener el sistema. Si hablamos de riego por goteo, sabemos de que la lámina neta tiene una cantidad de real, pero debe de agregársele el 10% para llevar el valor a lo que se llama lámina bruta. En otro concepto es la lámina de aplicación o lámina de riego. Bien, primera. La segunda es que se cumpla la frecuencia de riego. El mismo cuadrito en el proceso de cálculo nos determina cada cuánto tiempo o cada cuántos días debo de aplicar el riego. Y esa frecuencia de riego debe de tomarse muy en cuenta para establecer bien nuestra eficiencia de riego. Si nosotros no cumplimos con la frecuencia, alteramos totalmente esa disponibilidad de agua al grado que estaríamos utilizando más agua y el aprovechamiento por parte de la planta se limita porque entramos, como yo mencioné, a un nivel de estrés en el cual la planta puede ser que ya no se recupere. El otro elemento de especificación técnica del diseño es el tiempo en que vamos a aplicar esa lámina bruta de riego. Porque el tiempo de riego está en función de la mínima velocidad que tiene la lámina en poder penetrar dentro del suelo. Entonces, si nosotros le damos una aplicación muy rápida a esa lámina, ocurrirá de que el suelo no tendrá capacidad de absorber esa agua y habrá problemas principalmente con la evaporación, porque formará charcos y esto generará un ambiente húmedo en donde se estará evaporando el agua, lo cual implica que hay que agregarle más agua al sistema, cosa que no se va a poder porque estamos limitados en torno a la tubería, pero van a haber más pérdidas ahí que las que realmente deberían de tenerse si el tiempo de riego se mantiene. Lo otro es los turnos de riego, principalmente en el término del día, porque yo puedo utilizar menos agua
si aplico bien el concepto de turnos de riego. Supóngase, el tiempo de riego fuera de dos horas y yo tengo disponibles 8 horas en el día, puedo hacer 4 turnos de riego. Y eso me facilita a reducir no solamente mi caudal, sino que a mejorar la eficiencia en el uso del agua. Bien, entonces, en ese caso, pues, la operación nos debe dar la garantía de que esto ocurra. Si se cumple esto, nuestra operación está buena y nuestra eficiencia se estará logrando en el más alto porcentaje. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Que Perfecto, muchachos. Entonces, pasamos a otro concepto, el concepto de mantenimiento. Para lograr también que la operación del sistema sea óptimo, debemos de tener... Ingeniero, Sí, Henry, sí, vale. ¿esto de mantenimiento entra dentro de las especificaciones técnicas o ya es un tema aparte? No, este ya es, por decirlo así, un concepto adicional que va a tener que ejecutar el dueño del sistema. Ya. Uno, como diseñador, va a llevar el estudio y quizá hasta la construcción del sistema. A partir de ahí, el agricultor será el responsable de poder hacer que todo funcione adecuadamente. Les voy a aprovechar el espacio para contarles no una anécdota, sino que un caso real en el cual quisiera que ustedes vayan a participar. Hace un momento estaba platicando con la señorita Breuda acerca de la implementación de algunos sistemas de riego y le contaba que yo había trabajado en sistemas de riego comunitarios. Yo participaba en la organización de los grupos, motivarlos para que hicieran riego, se buscaba una fuente de agua y luego, ya organizado el grupo y localizada la fuente de agua, se diseñaba el sistema de riego. Diseñado el sistema de riego, se buscaba financiamiento. Obtenido el financiamiento, se procedía a la construcción y terminado el proyecto con pruebas y todo lo que requiere el proyecto para ser entregado, venía lo que se llama capacitación. Y en la capacitación se hablaba precisamente de la operación del sistema, en donde era conveniente mantener los términos de lámina bruta, frecuencia de riego, tiempo de riego, turnos de riego. Y en ese caso se aumentaba lo que era la distribución parcelar, que como eran agricultores que tenían terrenos en diferentes lugares, el agua llegaba como que era agua potable. Y cada quien tenía su tiempo y su turno de riego. Entonces, en ese sentido, cada quien debería de respetar su proceso. Entonces, por ejemplo, se les daba en el tiempo de riego, en el diseño se incluían cuántos aspersores podían estar funcionando en su turno de riego. Y, por ejemplo, si estaban trabajando simultáneamente 3 agricultores y el sistema aguantaba 12 aspersores, se les daban 4 aspersores a cada agricultor. Entonces, cada agricultor en su turno ponía los aspersores y abría la llave y funcionaban perfectamente los 4 aspersores. El otro también ponía sus aspersores, sus 4 aspersores, abría la llave y estaba funcionando perfectamente. Y el tercero también con sus 4 aspersores, con la llave totalmente abierta. O sea, estaban funcionando los 12 aspersores. Pero
la conexión de los aspersores era un chorro de esos chorros de agua de las pilas. Ahí se conectaba una manguera y en la punta se ponía el aspersor y el agricultor lo movía de un punto a otro para uniformizar su aplicación. Supónganse de que la especificación era de que este día que les tocaba riego, iban a tener colocados sus 4 aspersores durante 3 horas. Esa era la especificación del diseño. Entonces, algunos agricultores, a pesar de que se les había capacitado, lo que hacían era quitaban un aspersor y colocaban una manguera. Y con esa manguera llevaban agua a su casa. Y ahí llenaban toneles o llenaban la pila, qué sé yo, durante el tiempo que se les daba. Supongo que fueran 3 horas. Entonces, él llevaba su manguera a su casa, desde el chorro que tenía en la parcela, llevaba el chorro a su casa. Y entonces, ¿qué pasaba? Se venía abajo caudal y presión, y venían las alegatas. Mire qué está pasando aquí, total de que nos convocaban nuevamente para ir a establecer el orden en el cumplimiento de la operación del sistema. Entonces había que explicarle a la gente, porque ellos decían, su argumento era, si solamente un chorro es el que estoy tomando, es decir, lo de un aspersor. Mentira. Ellos abrían un chorro, pero la cantidad de agua que se estaban llevando era por encima de lo que tenían diseñado. Entonces, es aquí donde quiero que ustedes hagan este ensayo. Resulta de que cada aspersor, tomen nota, saquen ahí su lápiz y su libreta y su calculadora. Y les voy a dar la información para que calculen. Tres agricultores regando simultáneamente. Cada agricultor tiene 4 durante 3 horas. O sea que los 3 agricultores tienen, sumando, 12 aspersores funcionando. Cada aspersor tiene la siguiente característica. Tiene un agujero de salida por la boquilla de un diámetro de 4 milímetros. Y descarga un caudal de 5 galones por minuto. La primera pregunta sería, ¿cuántos galones está descargando el sistema completo cuando están funcionando 12 aspersores para 3 agricultores? Bueno, dejémoslo ahí. En 3 horas dijo, ¿Ah? En 3 horas dijo. Sí, pero el caudal instantáneo, es decir, cada aspersor descarga 5 galones por minuto. Los 3 agricultores, ¿cuál sería el caudal que descarga por minuto? Bien, 60. a otra pregunta. ¿Sí, Fanny? Nada, Inge. Es que vi que abriste tu micrófono. La otra situación es la siguiente. Si un agricultor mejor dicho, quita un aspersor y pone una manguera y deja el chorro solamente en la manguera, ¿cuánto descargará esa manguera? Si la salida de un aspersor es de 5 galones por minuto y tiene un diámetro de salida de 4 milímetros y la manguera tiene un diámetro de salida de 10 milímetros, ¿cuánto descarga una manguera? ¿Podría repetir esos últimos datos, Inge, por favor? Bien, el aspersor
Su diámetro de salida son 4 milímetros y descarga 5 galones por minuto. Si el agricultor quita el aspersor y pone una manguera abierta totalmente y el diámetro es de 10 milímetros, ¿cuál caudal estaría sacando? Eso tiene relación con el concepto de la conservación. No, es la primera ley de la de Continuidad. no, ¿cómo se llama? Se me olvidó el término. La ley de, ¿qué es esta? Ahí se recuerdan, iba la pregunta en el examen. La ley de continuidad, me dijiste al día, ¿verdad? Sí, ingeniero. La ley de continuidad, en donde se mantiene, si los diámetros son iguales, se mantiene el caudal, pero si hay incremento de diámetro, se reduce la velocidad, ¿verdad? Pero en este caso se aumenta el caudal. Hagan la prueba y me dicen cuál sería el caudal que descarga la manguera de 10 milímetros. 12.5 galones por minuto. 12.5. ¿Por qué razón? Pues yo hice una regla de 3. Multipliqué 10 por 5 dividido 4. Ajá. Ahora, ya que hablaste de esto, te invito a que calcules el área del aspersor, de la salida del aspersor y el área de la manguera para determinar cuántas veces cabe un aspersor en una manguera. Sería de 10.5, de 2.5. No, vos solo comparaste el diámetro, pero no el área. El área de salida de un aspersor es de 4, calcular el área de 4 milímetros, 4 al cuadrado por 3.1466 partido 4, o pi por diámetro cuadrado sobre 4, pi por radio cuadrado. Y lo mismo calculas en la manguera, te vas a dar cuenta de que no son 2 puntos y algo sino que es más. No cabe 6.5, menos 6.5, exactamente, Fernando. 6.5. Y si cada agujero descarga 5 galones por minuto, la manguera está descargando 30 galones por minuto. 6.25, ¿no es? Ajá, exactamente. Ahora multiplicarlo por 5 galones por minuto que descarga el aspersor. Inge, pero no redondeamos ese número. Sí, suponete que lo puedes redondear a 6. Que de todos modos, 6.25 veces cabe el agujero del aspersor dentro del agujero de la manguera. Es una comparación de áreas, ¿no? Entonces, prácticamente una manguera abierta está descargando 6.25 veces más caudal que un aspersor. Por lo tanto, en el momento que un agricultor abría su chorro, él decía, es que solamente un chorro estoy abriendo, no los 4. Pero con ese uno que abría, estaba jalando el caudal de 6 aspersores. Por lo tanto la presión como el caudal de los otros agricultores que estaban regando junto con él, se venía abajo. Entonces, en términos de operación, hay que también capacitar a la gente para que entienda qué puede ocurrir. Y esa es la parte, pues, de la responsabilidad. Es decir, capacitar en operación a todos los agricultores que van a participar de un sistema de riego comunitario. Y eso
lo podemos nosotros revisar. Algunos de ustedes posiblemente vayan a trabajar algunas áreas durante su práctica supervisada y van a tener que confrontarse con gente en el altiplano que tiene sistemas de riego y que tienen muchos problemas porque muchos no entienden o no quieren entender. Pues se van a topar con eso. Y son tareas que pues pueden ser justificables como para una evaluación a nivel de campo, para un trabajo de campo también supervisado. Y entonces, ese es el problema de la operación para el cumplimiento de las especificaciones técnicas del sistema. Debe de mantenerse porque cualquier alteración de esto hay pérdidas de agua. Hay pérdidas de agua. Y con eso pues también pérdidas de presión si se trata de sistemas presurizados. Eso lo vamos a ver en el curso entrante. Muy bien, entonces, solo para ejemplificar la importancia de la operación del sistema, hicimos este cálculo. Bien, entonces, entramos a otro tema, el tema del mantenimiento. Y alguien me preguntaba acerca del mantenimiento. El mantenimiento lo que busca es que todas las obras que hemos diseñado para establecer el riego, porque recordemos una cosa, que el diseño de riego no es solamente el cálculo agronómico que hicimos, no, implica también el diseño de la infraestructura que esto requiere. Ya calculamos un equipo de bombeo, ya aprendimos a calcular las tuberías. Por lo tanto, sí sabemos de que el sistema de riego no solamente incluye el cálculo agronómico, sino que también incluye el diseño parcelar y la infraestructura necesaria. Ahora, para que las especificaciones de diseño se cumplan, debe de operarse bien. Pero para operar bien, debo de tener la infraestructura adecuada. ¿Entienden? Entonces, la forma de mantener la infraestructura adecuada se requiere de un programa de mantenimiento. En la mayoría de las oportunidades, ya mencioné con algunos de ustedes, de que el problema de abastecimiento de agua potable en la mayoría de las comunidades tiene que ver con la operación y el mantenimiento del sistema. Y estos dos elementos tienen un costo. No solamente tienen un costo puramente material, sino que también intelectual, porque hay que capacitar a la persona que va a operar el sistema. Si no se tiene el conocimiento de la operación y las especificaciones técnicas del sistema, definitivamente la eficiencia en el uso va a ser deficiente, totalmente. Y con esto, los beneficiarios del sistema de agua potable no van a querer pagar su mantenimiento y por lo tanto hay tuberías rotas por todos lados, chorros goteando, no se reparan, no hay abastecimiento de agua, pasan 15 días sin agua, pero la gente no quiere pagar. Ya les mencioné el caso de que prefieren pagar cable y comprar una televisión de plasma que poder pagar el servicio de agua potable. Prefieren comprar tinacos que les cuesta 16 quetzales en vez de juntar eso y pagarlo a la municipalidad para que mejore su servicio. No hay. Entonces, otra de las etapas importantísimas para que los proyectos de abastecimiento de agua con fines de riego o agua potable es el mantenimiento. Siempre, en todo momento, ocurren problemas de que los chorros ya se les rompió el empaque por una mala operación, que las válvulas de aire se quedaron trabadas,
de que algún fulano pasó con su carro por ahí, quebró una tubería, de que un individuo por ahí por envidia le dio un machetazo a una tubería, de que hubo una crecida en el río y se llevó la presa. Es decir, todos esos elementos deben de tomarse en cuenta en el mantenimiento. Entonces, para definir el mantenimiento, dice que es el conjunto de actividades que tienen como fin que las obras de infraestructura de un sistema de abastecimiento de agua, ya sea para riego, para agua potable o para otro, estén en perfecto estado de funcionamiento para que cumplan las especificaciones de diseño. Esa es la tarea del mantenimiento. Más o menos ya van entendiendo ustedes por dónde va la situación. Entonces, dentro del término de mantenimiento, existe en primer lugar lo que se llama el mantenimiento rutinario. ¿A qué se refiere el mantenimiento rutinario? Pues se refiere a que los que van a administrar el sistema, programar durante el año cuáles son las actividades que deben de generar el mejoramiento o el mejor funcionamiento del sistema de abastecimiento. Les voy a contar esto. Por ejemplo, en un ingenio cañero, están las fincas operando y cuando viene a iniciarse la zafra, adelante, atrás del corte de caña, van los equipos de riego regando los nuevos brotes que vayan quedando. Entonces, para que esto ocurra, para que en el momento que principia la zafra se inicie también el riego, lo que hacen es de que cuando termina la zafra y el corte de la caña y el riego en todas las fincas, más o menos en el mes de marzo, en abril o en mayo, meten al taller todos los equipos de bombeo para que en el taller de mecánica le den el mantenimiento necesario al equipo. Y entonces lo destapan, lo abren, lo ven que tiene de problemas, lo limpian, lo aceitan, lo ponen como nuevo nuevamente y lo prueban. Lo prueban en caudal y presión. Existen procesos ya establecidos de cómo probar esos equipos y los prueban para que al momento en que principia nuevamente la zafra, el equipo ya esté disponible. A eso se le llama mantenimiento rutinario. En sistemas de abastecimiento que no tienen bombeo, hay que hacer una revisión en cuanto termine la época de riego, una revisión total de las obras y sacar un inventario de los problemas que hay a lo largo de toda la obra para repararlos en la época en que está lloviendo y no van a utilizar el riego. Entonces, es una tarea que debe de estar programada a fin de evitar que cuando venga la otra temporada de riego no tengan que estar ahí corriendo porque vieron de que la bomba no servía o que la tubería estaba rota y no la han reparado, etc. A todo eso que lleva ya una programación se le llama mantenimiento rutinario. Se hace de oficio. Así como ustedes de oficio tienen que estar a las 6 de la mañana, 6:30 de la mañana en la pantalla, la eficiencia debe darse también en esos términos. De oficio se establece un programa rutinario de mantenimiento a efecto que toda la infraestructura esté operando adecuadamente para que la eficiencia del uso del agua esté al máximo. Además del mantenimiento rutinario, tenemos el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo se da en términos de que si en algún momento
se va a cumplir el tiempo de vida útil de algún sistema o de algún accesorio o de alguna parte del sistema de riego, hay que darle mantenimiento antes de que pueda ocurrir un problema durante el riego. Ese mantenimiento preventivo no está incluido dentro de la programación, pero sí dentro de los controles que lleva la administración del sistema, de que algo hay que hacer antes de que ocurra una emergencia. Pero entonces, además del mantenimiento que previene un desperfecto, existe el mantenimiento emergente. Este mantenimiento emergente se da cuando ocurre un incidente o un accidente dentro del proceso de riego, que se rompa, que pase algún fulano con un tractor encima de la tubería y la rompa, o un fulano por ahí que le meta un machetazo a la tubería, hay que repararla. Hay que ir a los puntos en donde ocurrió el problema e ir a repararla de inmediato, máxime si estamos en época de riego o de abastecimiento de agua. En ese sentido, pues, el mantenimiento del sistema y los equipos de riego tienen esa calidad. Repitiendo, preventivo, ya directamente con carácter programático, rutinario, con carácter programático, preventivo, con carácter de prevención, como dice su palabra, y de carácter emergente. Esto implica de que quienes están manejando el riego tengan en bodega accesorios, pegamentos y repuestos de todo tipo para que en el momento que pueda ocurrir un problema de esta naturaleza tengan a disposición todo el material para hacer la reparación de lo que se requiera. Entonces, en resumen, pues, esas son las 3 formas de mantenimiento que deben de darse a todo el sistema. Haciendo nuevamente la consideración, la eficiencia del sistema de riego tiene varios componentes, pero para que se cumplan esos componentes viene lo que es la operación. Pero para que la operación adecuadamente se dé y cumpla con las especificaciones técnicas del diseño, debe de generarse también un mantenimiento, ya sea de carácter programático, de carácter preventivo o de carácter emergente. Ese sería prácticamente el resumen en sí del mejoramiento de la eficiencia en el aprovechamiento del agua con fines de abastecimiento, ya sea para agua potable o para riego. Entonces, quisiera escuchar su participación en esta exposición, que me indicaran si quedó todo bien entendido o hay algunas inquietudes o dudas que puedan darse. A ver, sí, verdad. Esa es la precipitación de químicos. Pero si te das cuenta, no solamente se tiene que hacer ese mantenimiento a nivel de parcela, porque cuando estamos hablando de un sistema de riego, si hablamos, por decirte algo, un sistema de riego, por ejemplo, que saca agua de un pozo artesanal, colocas tu bombita de caballo y medio o de un caballo a la orilla del pozo, metes la tubería con su sistema de
de, de succión y envías el agua que está como a unos 10 metros, donde tenés un invernadero de 200 metros cuadrados. Ese sistema, a pesar de que es pequeño, si ustedes se dan cuenta, tiene toda la infraestructura de aquel sistema de riego que encuentro yo en Catarina, en donde en vez de un pozo está el río Cabús, en vez de la bombita o del brocal del pozo está la presa que atraviesa todo el río, como 60 metros. Para llevar el agua de tu pozo al invernadero, tenemos casi 20 kilómetros de canal. Y para operarlo a nivel de interno, tu gotero, hay 200 tomagranjas que van a abastecer a los agricultores. O sea, por muy pequeño que sea el sistema, siempre vamos a tener casi la misma infraestructura. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en sistemas pequeñitos, el pozo, la bomba, que está amarrada con pitas en una tabla y que la bajan dentro del pozo para que llegue al nivel de succión. Vienen los alambres de la casa conectados al contador, vienen por todos los árboles y conectan la bomba. Hay que ir hasta la casa a mover el switch para que funcione la bombita. Y la bombita tiene conectado una tubería de poliducto que no la tiene amarrada con una brida o una adaptación, sino que tiene un alambre y un pedazo de hule para que no salte el agua. Luego, cuando llega al sistema ya, las mangueras todas que no se sabe si están funcionando bien o no, pero tiran agua por todos lados. Eso, tanto ahí, como van ustedes a una empresa productora de melón, van a encontrar situaciones iguales, ¿verdad? Y debido a eso, pues, como que el mantenimiento no les interesa y la operación tratan de cumplirla. Por eso se menciona en una de las presentaciones que les di, de que uno de los problemas grandes que se da es que la gente no quiere involucrarse en la verdadera responsabilidad del uso del agua. Y ustedes den cuenta, en la escuela, por ejemplo, ¿quién maneja el agua a nivel de campo? En la hortaliza, don Chiroy. Si ustedes le preguntan al encargado cuál es la frecuencia de riego que se le da a cada especie de hortaliza, él no sabe. Don Chiroy sabe, ¿no? Si uno le dice cuál es la lámina que están aplicando, don Chiroy sabe. Si hablamos de cuánto tiempo le dan de riego, don Chiroy sabe. Ahora, van con don Chiroy y le preguntan qué tiempo de riego le da hasta que el agua salga por debajo del plástico. O sea, a pesar de que en la escuela es una escuela técnica y ustedes están aprendiendo de esto, desde mi época habíamos tenido el concepto de que lo que se hace en la escuela, se aprende lo que se hace en la escuela a no aplicarlo ya en mi vida común, porque resulta de que es contradictorio. Yo les enseño a ustedes a diseñar un sistema de riego adecuadamente y van a la hortaliza y se dan con la cara de que no, eso no se hace. Y los encargados de hortaliza le dicen a la gente, es que allá arriba en las aulas solo teoricadas son ingenieros de mangas blancas. Entonces, no tenemos un buen sistema en la escuela que garantice que lo que yo estoy enseñando es lo correcto. Pero si tuviéramos acceso, yo como profesor de riegos los podría llevar a ustedes al campo y decirles, miren,
el nivel de penetración del agua de acuerdo al tiempo que opera este sistema es tanto. Escarbemos y veamos cómo funciona. Y ahí sí que aprender haciendo. Y en este caso estamos en aprender no haciendo. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? Todo clarísimo, transparente. ¿Siempre el examen o no? Esperemos. Cabal, ¿verdad? Dice que clavo. Y todavía piden revisión. Todo Bien, claro. muchachos. Sí, Darwin. Todo claro, le digo. Ya. Perfecto, Ok. ojalá que así, con esa claridad estemos todo el tiempo. Bueno, entonces nos reunimos nuevamente el lunes para darle continuidad a nuestra tarea. Prácticamente hoy estábamos terminando el tema riego y el lunes ya vamos a entrar el último tema que tengo, que es la revisión de los diseños de agua potable. Eso sí va a ser bastante interesante para muchos que en sus comunidades tienen problemas de abastecimiento. No te dije, Bien. pues, que te apuraras. ¿Ah? ¿Qué pasó, Darwin? Ya lo están regañando. Bueno, muchachos, entonces quedamos así, pues estamos para el próximo lunes. Que Dios les bendiga y que tengan buen día. Tenga buen día, Inge. Feliz día, Inge. Feliz semana.